muy agradecido. Y esta mañana vamos a continuar hablando del tema de la guerra espiritual, porque es un tema muy importante que hemos estado tocando cuando estudiamos el libro de Efesios, pero hay mucho que entender. La semana pasada decíamos que a veces tenemos luchas que no entendemos. ¿Por qué me pasa esto? Me quiero acercar a Dios y me pasan cosas raras, siento presión, siento ataque. Y la semana pasada decíamos que el enemigo tiene maquinaciones, o sea, tiene como un designio que se conjugan cosas que tratan de apagar nuestra fe, de oponerse a lo que estamos haciendo. Y es muy importante entender dónde se originó esta guerra, por qué hay esta guerra, por qué se inició. Y la semana pasada estudiamos un poco Génesis 1, ¿se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Y hablamos de cómo fue que el propósito original de Dios, hermanos, fue que Dios puso al hombre para gobernar, para señorearse, y Satanás quiso oponerse al gobierno de Dios a través de engañar al hombre, y comenzó con algo. ¿Alguien se acuerda cómo comenzó el diablo en Génesis 3? Fue con una voz, efectivamente. O sea, no se presentó con una legión de demonios, sino una voz que empezó a cuestionar lo que Dios decía. Con que Dios te ha dicho, dice que te vas a morir, pues no te vas a morir. Y esa voz, esa estrategia todavía está presente. Él sigue utilizando el engaño para desviarnos, para provocar temor, para provocar tentación. Y el Señor nos quiere dar estrategias de victoria y de bendición. Así que vamos a leer este pasaje, vamos a orar también, pues obviamente por la paz en el Medio Oriente. Y a mí me encanta porque nos decía ayer una de las jóvenes cómo el Señor está presentándose en sueños. Jesús, el hombre de blanco, se está presentando en sueños a estos musulmanes y están teniendo encuentros con Cristo, hermanos. Personas que vienen del trasfondo islámico, donde hay mucha religiosidad, es muy radical, pero Dios está obrando. Y me encanta lo que dice Andrew, que hay muchas personas que tienen un corazón tierno, dicen, yo necesito de Dios, ¿verdad? El Islam es una religión falsa, es un engaño. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que vamos a orar por el Medio Oriente. Vamos a seguir orando un poquito por Venezuela, que todavía obviamente, ustedes saben, los terremotos causaron terrible destrucción y eso no se recupera en 2 semanas. Eso toma tiempo y toma muchos recursos, que vamos a orar por eso también. Y seguimos orando por nuestro edificio, ¿qué le parece? Estamos clamando por este edificio de junto. Oramos que en el Señor, que el Señor nos conceda. Estamos en negociaciones. Yo les comento que uno de los ancianos de nuestra iglesia, nuestro querido hermano David Cruz, que ha estado con nosotros desde el día 1 que empezó Houses, hace 26 años, y él es un realtor, es un agente de bienes y raíces con mucha experiencia. Ayer me decía, estoy mandando una carta al gerente principal del banco porque nosotros necesitamos este lugar. Queremos tener más estacionamiento, más salones para niños, más instalaciones, y esta es nuestra oportunidad y nadie nos va a detener. Lo veo bien determinado. Ayer me estuvo llamando y todo. Entonces vamos a orar también por eso, ¿qué le parece? Así que lea conmigo Romanos 13 y 14. Dice, andemos como de día, vístanse del Señor Jesucristo. Padre, qué alegría nos da lo que estás haciendo en la iglesia y especialmente nuestros jóvenes. Amamos a la generación Z y Alfa, amamos a los millennials, amamos a cada joven, y gracias que estás despertando un amor por los perdidos, un corazón misionero en nuestros jóvenes. Padre, declaramos jóvenes con propósito, no que están desperdiciando su vida, sino que están invirtiendo su vida, Señor. Danos jóvenes en fuego para Cristo, Señor, y trae salvación en todos estos lugares donde ellos pudieron ir, para que los que recibieron el Evangelio puedan seguir adelante en medio de este mundo musulmán. Señor, gracias por ese fruto que hubo para tu gloria. Queremos pedirte por la paz en todo este conflicto bélico que está ocurriendo en Irán, que está ocurriendo en el Líbano, en Gaza, en Jordania, en muchos países árabes debido a este conflicto militar. Oramos por la paz de Jerusalén, por la salvación de Israel, porque guías a las autoridades para que todos se sometan a tu voluntad, que venga tu reino y que se haga tu voluntad tal como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Señor, para que venga paz y venga salvación a esa región que te necesita tanto. Cumple tus promesas gloriosas, oh Señor. Te lo pedimos en el Medio Oriente y te damos gracias. Oramos también por nuestra querida Venezuela.
Padre, ellos han sufrido tanto desde Chávez hasta Maduro, la crisis, Señor, y pues ahora estos terremotos que causaron tal devastación. Pedimos consuelo para las familias, provisión para los necesitados, gracia para el gobierno, para que puedan reconstruir todas las viviendas que se derrumbaron, Señor. Oramos en el nombre de Jesús porque aún la iglesia venezolana es un testimonio del amor de Cristo. Y también bendice a todos los rescatistas, a todos los que están todavía trabajando para que sigan adelante. Y por último, clamamos por este edificio, Señor. Oramos, Señor, que la puerta sea abierta. Oramos la oración de Jabes. Oh, Señor, si tú nos bendijeres y ensanchares nuestro territorio y que tu mano fuera sobre nosotros y nos librares del mal para que no nos dañe. Y tú le concediste a Jabes y nos concedes a nosotros esta petición. Danos hoy entendimiento de tu palabra. Abre nuestros corazones y gracias, Espíritu Santo, por obrar este día. En el nombre de Jesús, amén. Algo muy importante que ocurre en Génesis 3 que quiero puntualizar. Quiero decirles que ustedes tienen ahí un esquema simplificado de las notas. ¿Qué les parece eso? Un hermano me decía, me gusta que esté simplificado, pastor, porque cuando lo vemos en nuestro grupo es más fácil compartirlo. Y vamos a estarles entregando las notas simplificadas para que sea más accesible para ustedes, pero aquí van a estar las notas en la pantalla y si también gusta puede bajarlas en línea. Pero algo que vemos importante que sucede, el hombre fracasa, Satanás lo engaña, Adán y Eva pecan y entonces Dios ya tiene un plan. Dios no le toma por sorpresa nada de esto. Él declara ahí en Génesis 3:15, quiero invitarle que lo lea conmigo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Es muy importante porque el Señor habla de una contienda. Hay una enemistad entre la serpiente, que es el diablo, y la mujer, y dice, de la descendencia de la mujer voy a levantar a alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y ese es Jesucristo. Dios trazó el plan de que ese cordero, ese Mesías, iba a venir como el gran guerrero. Que aunque pues el hombre fracasa, Cristo recupera lo perdido. Él recupera esa autoridad genuinamente, y después de que Él vence al pecado, vence al diablo, Él nos entrega la autoridad a la iglesia. Entonces es algo muy poderoso. Tú tienes que saber quién eres, dónde estás parado y quién te respalda. Como cristiano tenemos que saber quiénes somos, hermanos, porque a veces vivimos muy intimidados, muy atemorizados. A veces oímos cosas en las redes sociales, en los rumores, y nos llenan de temor. Y el Señor no te quiere atemorizado, te quiere valiente, te quiere entendido, te quiere haciendo su obra, te quiere tomando autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios dice, voy a levantar un guerrero que va a pelear la batalla, va a vencer, y a través de él el hombre va a ser restaurado a su lugar original. Entonces ahí empezó la historia de la redención, o ahí se manifestó. La redención es el rescate, esa recuperación que Cristo llevó a cabo. Y bueno, los patriarcas lo esperaron, los profetas lo anunciaron a este guerrero. Israel lo anhela hasta el día de hoy, todavía necesitan revelación. Toda la creación gime aguardando la llegada de aquel que va a restaurar definitivamente el propósito de Dios. Y una cosa que ha quedado clara y que es muy importante puntualizar, hermanos, es que el hombre ha demostrado que no puede. Todo el hombre en la historia que se le da poder, que se le da autoridad, se aprovecha de esa autoridad, abusa de ella, se le sube a la cabeza, no entiende y fracasa. No ha habido históricamente un ser humano capaz de recuperar lo perdido, porque Adán cayó, Israel cayó, los jueces fracasaron. Cuando usted lee la historia del Antiguo Testamento, los reyes fracasaron, aún David fracasó, los sacerdotes fallaron, los profetas lo anuncian, pero ninguno pudo consumarlo. Entonces hay un pasaje aquí en Isaías 59 que es muy importante, porque Dios observa la situación y hace un diagnóstico y da una respuesta.
Quiero que lea conmigo Isaías 59, del 15 al 17, dice: y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que, ¿qué fue lo que vio? Que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, porque de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como su manto. Este está tremendo. Dios observa al mundo entero, observa la historia y se da cuenta, no hay nadie que sea capaz. No hay ser humano que pueda vencer las seducciones del diablo, no lo hay. Entonces dice ahí en ese mismo pasaje que no había quien se interpusiera. O sea, estaba la guerra espiritual, estaba el diablo tratando de engañar, estaba el Dios santo, estaba el hombre fracasando, y dice, ¿quién va a solucionar eso? ¿Y sabe qué dijo? Yo voy a entrar. Dios dijo, yo voy a entrar en esta batalla, la voy a conquistar, voy a vencer y voy a recuperar lo perdido. Dice que su brazo lo salvó, su potencia interviene y dice, yo voy a resolver lo que humanamente no tiene solución. No está en el potencial del hombre, no está en un líder específico, no está en un político menos. Yo voy a entrar en la escena. Y entonces Filipenses dice eso. Dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó la forma de un siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en el mismo infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, hermanos. Cristo vino como el guerrero conquistador. Bendito sea su santo nombre, hermanos queridos. Entonces Dios dice, yo me voy a involucrar. Dios no es un Dios ajeno de que pues a ver cómo le hacen, hay que se las arreglen. Dice que Él mismo se dijo, yo voy a resolver esto. Dios iba a mostrar su poder salvador de una manera, no solamente enviando un mensaje, sino Él vistiéndose de humanidad para rescatarnos pues en nuestra crisis, hermanos queridos. Entonces nuestra esperanza no descansa sobre la capacidad del hombre, porque el hombre no puede, sino sobre la decisión soberana de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Usted lo sabe? ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él cree, que pasan, no se pierde más, tiene vida eterna. Entonces, algo muy importante, hermanos, quiero que ustedes observen esta escena de Isaías, porque está diciendo que Dios ve que no hay nadie que se interponga, que reconcilie lo irreconciliable, y entonces Él dice aquí que su brazo lo afirmó. Aquí está. Y luego habla de que Dios se viste, fíjese, muy importante, Él se pone una armadura. Y hay que entender por qué Dios se pone esta armadura. ¿Qué significa? Porque Efesios 6 más adelante nos dice, pónganse la armadura de Dios. ¿Sí lo han leído alguna vez? Sí. Dice, pónganse, ¿qué dice? Toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que puedan, ¿qué? Hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, el guerrero que Isaías presenta, ¿quién es? Dígalo con fe. Eso. Cristo es ese guerrero y Él tiene una armadura. Es muy importante que lo entienda. Ahora, esa armadura, dice, ustedes se la tienen que poner. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que ponerse una armadura si Él es invencible? ¿Por qué tiene que ponerse un casco de salvación si Él es la salvación? ¿Por qué tiene que ponerse una coraza de justicia si Él es el justo? ¿Sabe por qué? Porque quiere que usted y yo nos demos cuenta de sus cualidades. Él quiere que sepas cómo es Él, para que en el momento que tú te vistas de Él,
tú tengas esa victoria. Un soldado se pone una armadura para proteger sus áreas débiles. Se pone un casco que si le dan una pedrada, pues lo matan y ahí muere. Entonces Cristo, el casco que tiene no es porque lo necesite, es porque resalta su cualidad. Sí, quiero que entiendan, esto es muy importante. Cristo no necesita ninguna armadura porque Él es todopoderoso. Pero dice, yo voy a resaltar mis cualidades para que tú las conozcas y te las pongas. Esa es la armadura de Dios. La armadura de Dios son las cualidades de Cristo que le llevaron a la victoria, y dice, ahora toma mis cualidades, toma mi carácter. Por eso el versículo central de hoy es, vístete de Cristo. Amén. Conoce a Cristo. Ama como Cristo ama. Perdona como Cristo perdona. Habla como Jesús habla. Hermanos queridos, en esta batalla, si ustedes y yo no nos vestimos de Cristo, caemos. Nos tambaleamos. Nos confundimos. Por eso este llamado me encanta, porque podemos entender Efesios 6, este versículo que está ahí, y todo lo que habla del casco, la espada, pero si lo referimos a Isaías, porque Isaías está diciendo, esa es la armadura de Dios a la que Pablo se refiere. Nosotros lo vimos, pero sentimos que el Espíritu Santo nos ha dicho, profundicen en eso, porque Dios quiere una iglesia victoriosa. En medio de tanta cosa que oímos, que vemos, que sentimos, que nuestra familia dice, quiero que te vistas con la armadura para que estés firme. Hay artimañas del diablo, pero no tienen por qué vencerte. Una ofensa no tiene por qué vencerte. Un malentendido no tiene por qué vencerte. Un fracaso humano no tiene por qué vencerte. Una murmuración no tiene por qué vencerte. Porque si tú te vistes de Cristo, estás firme en la fe. Estás sostenido, estás en victoria. Amén. Entonces, esta armadura de Dios, hermanos, es con la que Cristo se vistió como el gran guerrero y se la da a la iglesia. Dice, te voy a dar esto, iglesia. Sí, el diablo es horrible, pero tú tienes los elementos, tienes el carácter de Cristo que te lleva a la victoria. Amén. Para que tú pelees esta batalla que Él ya venció. Nosotros no estamos tratando de producir una victoria. Cristo ya venció. Nosotros luchamos desde la victoria de Cristo. Desde el triunfo de Cristo nos paramos en la victoria de Él y ahí peleamos. Porque ya estamos del lado del vencedor. Yo les comentaba ayer de que estuvimos dando un seminario, un entrenamiento sobre liberación. Porque los líderes que van a servir a los retiros ministran en algunos casos liberación porque hay manifestación demoníaca. Pero lo que estuvimos viendo es que hay personas que se intimidan mucho. No es que la persona cambió la voz o le cambió la cara y empezó a decir cosas y hasta me quería sacar mis trapitos al sol y yo la verdad no sé qué decir, me temblaron las piernas, me puse nervioso, se me secó la boca. ¿Y sabe por qué viene eso? Porque no sabemos quiénes somos. Porque no hemos entendido quién está de nuestra parte. Dice, si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros, hermanos? Tú tienes que saber que cuando estamos enfrentando un demonio, no es una lucha entre dos poderes iguales. Cristo es superior. Es supremo y tú estás parado en esa victoria de Cristo, hermano querido. Entonces, fíjese bien, nuestra victoria es permanecer en la victoria del guerrero. Si tú te dejas llevar porque es que yo vi una película y estuvo bien feo y salió un demonio con cara de rata y me espantó y hasta lo soñé. Si tú vives en eso, te vas a intimidar. Pero si tú vives en la victoria de Cristo, reflexionas en eso, oras por eso, te paras sobre eso, no estás intimidado, no estás atemorizado, estás confiado, no estás confundido. Y Dios nos quiere en ese lugar, hermanos queridos. Entonces, Isaías describe primero la vestidura antes que la batalla, porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos que la victoria del guerrero no nace en sus armas, sino en quién es Él. Entonces la armadura no le añade nada al guerrero, más bien revela su carácter. No se viste de justicia para llegar a ser justo porque ya lo es. Amén. No toma el yelmo de la salvación
para alcanzar salvación, porque Él es la salvación. No se cubre de celo para administrar pasión, sino que su celo por la gloria del Padre lo consume. Fue lo que le hizo que Él volteara las mesas. Él entra para el tabernáculo y están los cambistas y el relajo ahí. Él dice que el celo le consumió y empieza a botar esas mesas y decir que, dice, en mi casa ustedes le están haciendo un mercado y este es el lugar de oración para los gentiles. Y el celo lo movía a confrontar, y ese celo debe estar sobre nosotros. Por eso cuando cantamos Quiero a Cristo, hermanos, tenemos que cantar para decirle: Señor, conocemos todos a Cristo, pero hay mucho más de Cristo. ¿Me estás escuchando? ¿Tú has experimentado algo de Cristo? Bueno, hay más. ¿Conoces a Cristo? Hay mucho más conocimiento de Él. ¿Has experimentado a Cristo? Hay mucha más experiencia de toda la grandeza de lo que Él es. Amén. Dice Colosenses 2:9: la plenitud de la deidad habita en Jesús, y dice, y en Él somos completos. Juan 1 dice que de su plenitud tomamos todos. Entonces, hermanos, Dios quiere que tú profundices en tu relación, en tu intimidad, en tu conocimiento de Jesucristo. Amén. Entonces, es importante esto. En vez de ver las piezas de la armadura como cosas que tenemos que ponernos, debemos preguntarnos: ¿qué nos revelan del carácter de Cristo? Porque no es tanto algo que tengo que producir por mí mismo, sino alguien del que me tengo que vestir. ¿Cómo te vistes de Cristo? Tienes que pensar en esto. Ok, dice el Señor: para estar firme contra las acechanzas, pónganse la armadura de Dios. Entonces Isaías dice: ok, la armadura de Dios es esta, y en realidad son las cualidades. Mira, si tú, por ejemplo, enfrentas una ofensa, muchos de nosotros hemos pasado por momentos donde nos han ofendido, ¿sí o no? Si dices que no, o eres muy mentiroso o estás muerto, algo te pasó. Todos hemos pasado por ofensas. Ahora, Cristo, mucha gente lo ofendió, hermano. Le llamaron endemoniado, le llamaron samaritano, le injuriaron, le levantaron falsos a él, testigos falsos. Y él no dijo: van a ver, qué gachos son. No, jamás hizo eso. ¿Sabe qué dice? Que cuando lo maldecían, ¿qué hacía él? Bendecía. Jesús no fue una víctima de los que ni lo traicionaron ni de los que lo difamaron. Cristo estuvo en victoria porque sabía quién era. Y eso tienes que ser tú. Para que alguien te ofenda, tú tienes que darle permiso. Pero si tú sabes quién eres, no le das permiso que te ofenda. Y entonces la ofensa no te destruye, no te hace que ya dejes tu relación o tu iglesia o tu lugar. No, porque tú sabes quién eres, tú perdonas. Dice: de la manera que Dios os perdonó en Cristo, así perdonen. Si te vistes de perdón, la ofensa no tiene poder sobre de ti. Pero si tú estás en tu mente de: me quiero vengar y me la va a pagar y ahora sí. No, cuando estás ahí pierdes el piso, pierdes la calma, pierdes el dominio propio. Entonces es tiempo de vestirnos de Cristo, querida iglesia. De pedirle: Señor, no quiero que sea solamente una información teológica, quiero que sea una realidad práctica para ti, para tu familia, porque estamos en una guerra y Satanás está ganándole a muchos porque no se han vestido apropiadamente, y Dios quiere vestir a su iglesia para que camine en victoria. Amén. Entonces, no contemplamos un equipo de guerra, sino el carácter del Rey, porque su poder no yace en su armadura. Eso fue una manifestación visible de su carácter. Jesús, mire, escuche bien esto: Adán desobedece completamente, Adán y Eva, pero Cristo obedece completamente. Por eso la Biblia llama el postrer Adán. El primer Adán fracasa, pero el postrero triunfa. El primer Adán es engañado, el segundo Adán vence el engaño. El primer Adán es tentado y cae, el segundo Adán es tentado pero triunfa sobre la tentación. Por eso Él es el que había de venir, Él es el que estábamos esperando, Él es la solución, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, hermano, quiero que escuche esto: nuestra victoria y nuestra fe está manifestada en conocerle. Entre más le conoces realmente, más victoria experimentas.
Cuando te viene una crisis económica, ¿qué pasa dentro de ti? ¿Dudas? ¿Te sientes fracasado? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes avergonzado? ¿O dices, Señor? Pablo decía esto: yo sé tener abundancia, sé tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Cristo, y lo que Pablo dice en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algunos se lo saben. Entonces, nuestra victoria está manifestada en conocerle. Cristo dijo: conocerán la verdad. Amén. Dice: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente. Se saben todos los versículos, los felicito. Entonces, fíjate cómo dice Hebreos 12:2, léalo conmigo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono. Jesús vence no porque se jacta, no porque se cree mucho, porque obedece. Jesús vence porque es humilde, y en esa humildad Dios lo exalta. Satanás se quiso exaltar y fue derribado hasta el infierno. Cristo se humilló hasta lo sumo y Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, por eso, esa es nuestra victoria. Tú mira, en tu matrimonio, decía una hermana, el que gana en un conflicto matrimonial es el que primero corre a la cruz. No es el que se sale con la suya de que aquí que se calle y ahí yo le digo. No, tú vas a la cruz y dices: Señor, voy a morir a mí mismo y voy a hacer no lo que siento hacer, lo que me corresponde hacer. Amén. Dice, cuando Cristo viene para la tierra, a mí me encanta esto, ya en la última noche en ese aposento alto, da un discurso tremendo y le dice: ok, voy a enseñarles algo. ¿Quieren saber cómo ser líderes? Sí, amén, todos somos líderes. Ok, toma un lebrillo, se pone una toalla y empieza a lavarles a todos los pies, incluido Judas. Dice: ok, esto es ser líder. Ningún amén. ¿Quieres ser un líder tremendo? Sirve. No te creas mucho, sirve. No seas machista, sirve. Dice: así te ganas el liderazgo. Cuando te vistes de Cristo, tú triunfas. Pero si eres machista, mandón, enojón, quejumbroso, aquí no hay nadie así, por eso hablo con mucha libertad, pues pierdes. Hermano, hay fracasos terribles, porque la persona se vistió de sí mismo, pero dice: si te vistes de Cristo vas a triunfar. Y es lo que el Señor nos quiere, vestidos de Él, hermanos. Yo le pido al Señor que te lo revele, que sea lo que digas: ok, voy a profundizar, voy a escribirlo, voy a tomar estas notas, voy a platicarlas con mis líderes, con mi esposa, con mis hijos. Amén. Fíjense lo que dijo Cristo, Mateo 11:28, muy famoso este versículo. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Lleven mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¡Qué increíble! Está diciendo, una lección que tú puedes aprender de mí es mi humildad y mi mansedumbre. Y cuando lo haces tienes paz. Mucha gente no tiene paz. Está mal. Es más, ahorita lo que más probable son ataques de pánico. Personas que están en ansiedad. No te condeno si estás en ansiedad. Por favor, escúchame. No quiero: pastor, yo tuve ansiedad, soy de lo peor. No. Aprende de Cristo. Su mansedumbre, su humildad. Y en eso vas a hallar descanso, porque te estás vistiendo de Cristo. Y ahí triunfas sobre la opresión de la ansiedad que quiere oprimirte, que quiere ponerte mal, que quiere que te desanimes, que tires la toalla, que digas ya basta. No, te vistes de Cristo y triunfas. Amén. Entonces debemos notar cómo vence Cristo, hermanos. Él vence entregándose, no solo porque posee más poder que Satanás. Y mire, vamos a ver rápidamente Daniel 7. Estoy a punto de terminar, vamos a terminar temprano. Ya se pueden ir a ver su partido, comer tranquilos, no hay problema, you're good, take it easy. Pero vamos a enfocarnos en esto. Le decía: mira, a mí me encanta que les encante y lo disfruten, pero te animo a que tu pasión más grande sea por Cristo. Eso, ese a mí me gustó, o sea, salió de tu alma, amén. Ya. Pero vamos a ver a Cristo este día, vamos a seguirlo viendo. Daniel 7:13 dice: miraba yo, conmigo, en la visión de la noche,
He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es Cristo, viniendo al Padre y recuperando lo que Adán perdió. Y lo que él ganó nos lo entrega. Dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, prediquen el mensaje, echen fuera demonios. O sea, Cristo dice: esta victoria no es para mí solito, yo la comparto con los míos. Dice: aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Está dándonos esta delegación de autoridad para confrontar demonios o lo que sea. Amén. Me decía un hermano ayer que una vez unos jóvenes salieron para predicar, que fue muy similar a lo que hablamos aquí en la mañana, y decía que eran como unos jóvenes de 18, 19 años, salieron a las calles y de repente se encontraron a un señor que estaba endemoniado, y dice que ese señor se aventaba a los carros y lo golpeaban y él se paraba. Eso fue en Guatemala. Aquí se hubiera armado un rollo con los, etc. Pero bueno, fue en Guate. Y dice que después de que lo golpeaban y sangraba, se volvía a aventar, se paraba y se volvía a aventar. Y dice que llegaron los bomberos y se pusieron alrededor y no lo podían calmar, la gente estaba espantada. Y de repente llegó, estaban ellos ahí, pero igual todos intimidados de que órale, está re feo y mira la cara que tiene y todos así, ¿no? Y el líder que los había enviado les dijo: ¿qué pasa? Pues mire, está pasando esto. Dice: ¿por qué no oraban por él? Ay, no. Dice: ¿cómo que no? Dice: arrepiéntanse de su falta de fe. Es más, dijo: vamos a orar ahorita. Y ya los puso a orar a los jóvenes y oró por esta persona directamente ahí. Él cayó al piso, como que perdió el conocimiento por un momento, se despertó y dijo: ¿qué está pasando? En la posesión demoníaca que él tenía por su pecado, trasfondo, ocultismo, lo que fuera, estaba poseído. Y es importante entender que un cristiano no puede ser poseído porque en él habita el Espíritu Santo, aunque sí puede ser oprimido si da lugar al diablo. Eso es algo que no vamos a hablar ahorita, no hemos hablado, pero lo que me decía este joven que dice, él nos hizo darnos cuenta de que tenemos que arrepentirnos del pecado que tenemos. Si es que eres cristiano y estás con cosas, pues arrepiéntete, recibe el perdón y después toma autoridad para que puedas confrontar, porque una persona que está en ese descontrol, ¿quién tiene la solución? La psicología, la psiquiatría, los bomberos, programas sociales, la cárcel. Bueno, esas son cosas que la sociedad ha puesto y no están mal, pero la victoria la tiene Cristo. Y esa autoridad la ejercen los cristianos. Tal vez no haya quien lo pueda sanar, pero ahí está un cristiano lleno del Espíritu Santo que puede decir: en el nombre de Jesús, fuera de ese hombre, y aquel hombre cae y es libre. Pero somos nosotros los que ejercemos esa autoridad, querida iglesia. Entonces, cuando Satanás viene a Adán, él encuentra en Adán una forma de seducirlo, pero cuando viene Cristo no tiene forma de seducirlo. Fíjate lo que dice Juan 14:30, dice: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. O sea, Satanás no encontró un gancho en Cristo. Una persona que es susceptible, una persona que le da rienda a la lujuria, Satanás encuentra un gancho, algo desde donde puede controlarle. Repito, no poseerle si tú eres cristiano, pero sí puedes perder dominio propio. Y yo por eso te animo, vete para un retiro. De veras, y di, ¿sabes qué? Necesito tomar un tiempo, pausar un poco, encontrarme con Cristo, confesar mis pecados, que oren por mí y experimentar la libertad y victoria. Hermano, vivan en victoria, no vivan oprimidos, no vivan reprimidos, vivan en victoria en Cristo Jesús, hermanos queridos. Amén. Es bien importante esto, porque Cristo venció, repito, Satanás no encontró de dónde asirse, y Él quiere que nosotros seamos personas así. No es tanto una persona infalible, pero una persona que camina como Cristo camina, y por lo tanto cuando Satanás quiere seducirte, tú no caes, tú triunfas sobre eso. Amén. Fíjate lo que dice Efesios 4:15, dice juntos: porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Satanás no tuvo dónde, y dice: yo te quiero enseñar a ti cómo poder caminar de tal manera que Satanás no encuentre en ti de dónde asirse. Por eso tenemos que vestirnos de Cristo, hermanos queridos. Entonces Cristo permaneció firme donde todos fuimos vencidos. El Hijo del Hombre obedeció hasta la muerte, y ahí está la victoria en la batalla espiritual. Tu victoria más fuerte, hermano, es conocer a Cristo y responder en obediencia. Y tu derrota más fuerte es no conocer a Cristo y permanecer en desobediencia. Entonces Dios te está invitando a decir: ok, porque uno dice: yo me siento débil. Hace 2 semanas veíamos, ¿se acuerdan? Esos 6 pasos, ¿se acuerdan? De cómo luchar con efectividad contra el pecado. Pero el Señor quiere enriquecernos con entendimiento para que podamos vencer al pecado y mantenernos en victoria sobre Satanás en cosas que tú estás enfrentando en tu iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Dios te quiere vencedor. Amén. Entonces, cuando Cristo dijo consumado es, no fue un grito de derrota, fue una conclusión de una victoria. Cuando Cristo estaba ya muriendo, Satanás tal vez estaba feliz diciendo: ya lo crucificamos, ya lo vencimos. Y dice: lo que tú pensaste que era mi derrota es tu derrota, porque yo estoy cumpliendo las profecías, estoy pagando el precio, estoy derramando mi sangre y el sacrificio fue completado. La victoria es concluyente. Cristo venció, hermanos. Aleluya. Dice Colosenses 2, 14, 15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cristo Jesús vence y exhibe, avergüenza a Satanás, y esa es tu victoria en Cristo Jesús. Por eso no vas a vivir intimidado, no vas a dejarte llevar por conspiraciones o por películas o por fetichismo o por cosas raras. Vas a conocer a Cristo, te vas a parar en la victoria y vas a triunfar. Amén. Entonces, Apocalipsis 5, del 4 al 5, describe es como un resumen de lo que estamos viendo. Hay una crisis porque no había hombre capaz de solucionarlo. Cristo se presenta y es la solución para nosotros y para todos. Miren lo que dice Apocalipsis 5, del 4 al 5. Dice: y lloraba yo mucho, lea conmigo, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Había una crisis en el cielo. Ese es Apocalipsis 5. No había nadie. Lo mismo que dijo Isaías 59. No hubo hombre. ¿Qué pasa? Entonces dice: Juan lloraba. ¿Qué va a pasar? El Padre tiene el título de propiedad de la tierra, las escrituras, y dice: ¿a quién se las doy? Tú no puedes, tú no pudiste, tú no pudiste. Ninguno, ni en el cielo ni en la... No había nadie. Entonces Juan se pone a llorar. Y dice, entonces uno de los ancianos le dice a Juan: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Cristo vino, hermanos, y es la solución permanente, eterna, inmejorable para la crisis de la humanidad, para tus luchas espirituales, para tus luchas familiares, para tus luchas personales. Él es nuestra victoria. Y es tiempo de vestirnos de Cristo, de crecer en entendimiento. Dice: pónganse la armadura de Dios para que estén firmes contra esas acechanzas, artimañas, maquinaciones del diablo. Amén. Aunque quiero ponerles un pequeño ejemplo para que quede claro. Casi cada semana estoy utilizando algunas ilustraciones, mis queridos hermanos, para ejemplificar un poco esto. A ver si me ayudan quitando el púlpito, por favor. Y voy a contarles una historia. ¿Están listos? Amén. Bueno, se dice de un muchacho de preparatoria que es invitado a entrenar con un equipo profesional. Y el primer día llega todo nervioso y ve a los grandes jugadores calentando, ahí están, y él se siente fuera de lugar, ¿verdad? Y ve sus propios tenis viejitos y dice: ¿yo qué hago aquí? No voy a poder jugar como ellos. Entonces el entrenador toma a este muchacho y le dice: ven conmigo y vamos a ver esta escena aquí. No es video, es solamente una. El entrenador llega con este joven
Y le dice, ven, lo lleva al vestidor y abre un casillero. Y dentro hay un uniforme completamente nuevo. Pero no es cualquier uniforme, es el del capitán. Y le entrega el jersey a este muchacho, los shorts, las espinilleras, los zapatos. Y el muchacho responde, entrenador, creo que se equivocó, oiga. Este uniforme no es mío. Y el entrenador sonríe y dice, exactamente, no es tuyo. Hace una pausa y le dice, pertenece este uniforme al mejor jugador que ha tenido este equipo y quiero que hoy entrenes vestido de este uniforme. Mientras se pone el uniforme, este jovencito inexperto, algo empieza a cambiar. No es que de repente juegue como el capitán, sigue teniendo las mismas piernas, los mismos pulmones, las mismas limitaciones, pero comienza a caminar distinto. Levanta la cabeza, se siente parte del equipo y empieza a recordar constantemente, estoy representando a alguien mucho más grande que yo. Estoy poniéndome el uniforme de alguien que me va a hacer capaz. Entonces el entrenador le dice la frase que lo cambia todo, dice, muchacho, no te di este uniforme porque ya juegas como él, te lo di para que cada día aprendas a parecerte más a él. Qué tremendo, hermanos queridos. Entonces así funciona la armadura de Dios. Muchas veces pensamos que la armadura pues es demasiado, está muy lejos de nosotros, pero Romanos 13 dice, vístanse de Cristo, ponte el uniforme del campeón, empieza a actuar como lo que ya eres. Porque aquí me gusta que dice, no es tu habilidad lo que te hace ganar, es a quien representas. Y me gusta lo que dice aquí en el casillero, dice, perteneces a alguien más grande. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé, hermanos. Tú no estás solo, no estás abandonado, no es pobrecito de ti. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el capitán es líder en la cancha, pero más bien se refiere que es líder en tu vida. Su victoria es tu identidad, hermano querido. Tienes que decir, Señor, toda mentalidad de fracaso, derrota, autolástima, la quito porque yo soy tuyo. Tú vives en mí. Yo puedo vencer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fortaleza es tu seguridad, hermano. No son nuestras debilidades, son muy grandes, pero en Él podemos hacerlo. Su carácter es nuestra transformación. Entonces, el uniforme de este muchacho representa la armadura, el capitán, que no aparece ahí, representa a Cristo, y el entrenador es el Padre. Me gusta la expresión de este entrenador porque es como tierno, ¿verdad? Como que, ok, aquí estás, jovencito. Y así es el Padre con nosotros, hermanos. Nos conoce y nos mira con ternura. No dice, ay, este pobre, ¿qué va a andar haciendo? No dice así, hermano. El Señor no te ve así. ¿Me oyes bien? El Señor dice, aquí estás en el equipo campeón y vas a triunfar. Amén, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.